Y así le dicen, pues, amigas y amigos, que él es prófugo de la justicia, que él se llevó la plata, que él se llevó absolutamente todo para Bélgica. Así le dicen la ultraderecha, que Rafael Correa se llevó todo. Pero bueno, ¿qué se puede pensar de la ultraderecha? Que ellos no quieren que el país progrese, no quieren que el Ecuador avance. Por eso el señor Daniel Noboa repite una vez y más, dice que no quiere que el Ecuador sea el viejo Ecuador. Él se refiere antes de Rafael Correa. Él se refiere antes de Rafael Correa. Por eso él dice que no quiere que el Ecuador sea el viejo Ecuador, porque en el viejo Ecuador no había absolutamente nada de lo que es ahora. Ahora cambiando ya un poquito, dejando un poquito al lado ya de Rafael Correa. Para mí, como yo les digo, Rafael Correa es una gran persona, es un gran ser humano, es una persona crítica, es una persona que sin duda él debe estarse preguntándose en su corazón, debe estar diciendo, mejor nunca hubiera sido presidente, nunca hubiera llegado a ser presidente del Ecuador, para que hoy en día no tenga ese odio que hoy tienen contra mí. Un odio tan grande, un odio de decir tantas cosas que pasan, que es por culpa de él. O sea, yo lo único que puedo decir a Rafael Correa, cuenta conmigo. Yo soy una persona que creció con Correa. Es decir, yo veía en la televisión sus sabatinas y la gente se cumbaba. Y además, supuestamente se dice de que Rafael Correa daba a la gente sobornos para que vaya a los enlaces ciudadanos. Bueno, yo la verdad no he tenido la oportunidad, nunca alcanzaba a llegar a los enlaces ciudadanos, ya que yo en época trabajaba, pues ya no tenía el tiempo. Pero yo sí una vez asistí a su campaña electoral y además asistí también cuando vino a celebrar no me acuerdo, los 3 o 4 años o 5 años de gobierno en el estadio Alejandro Aguilar. Y ahí le pude ver de frente a él, que fue una persona seria, una persona, lo que él pensaba era futuro. Es decir, al futuro, y ahora viene con el que no quieren ver el Ecuador progresar, que el Ecuador no quieren que el Ecuador sea como el viejo Ecuador. El viejo Ecuador era sin nada, es nada, absolutamente nada. A eso se refiere el señor Daniel Noboa, a eso se refiere también la ultraderecha, antes de Rafael Correa. Pregunte a cualquier ecuatoriano cómo era el Ecuador antes de Correa, antes. Y ahora pregúntese cómo es el Ecuador sin Correa. Pero a la vez también deberíamos preguntarnos cómo hubiera sido el Ecuador sin Correa, es decir, absolutamente ningún. O sea que no hubiera aparecido Correa como presidente, ni como candidato, ni como nada, ni la RS5, ni la Revolución Ciudadana, ni la Alianza País, nada de movimiento. Eso ya, amigas y amigos. Ya voy a hablarles un poco más detallado en el próximo video, hablando por primera vez de la política ecuatoriana. Que era ahorita que voy a hacer un cambio. Estoy aquí caminando, como pueden ver, en el río Tomebamba. Lo que nunca en mi vida me imaginé que podría caminar aquí en el río Tomebamba. Estoy yo caminando aquí en el río Tomebamba, está seco. Bueno, ahora sí, cambiando, vayamos ahora. Ahora voy a hacerles estas preguntas ya a los próximos candidatos a la presidencia que ya están preparándose ya para la elección. Están preparando para la elección y yo desde aquí el río Tomebamba quiero hacerme
las respectivas preguntas ya a los futuros candidatos, a los futuros asambleístas para el Ecuador, si van a pasarse los últimos 4 años de gobierno culpando a Correa todo lo que ha pasado. Si van a culpar a Correa, si van a abrir como que se dice, si van a abrir algunos archivos o alguna cosa para investigar, para descubrir si realmente Correa está detrás de la llevada del agua del río Tomebamba. Pero bueno, ya, seriamente, señores candidatos a la presidencia del Ecuador, aquí van las preguntas respectivas para cada uno de ustedes. No puedo mencionar sus nombres porque todavía no sé quiénes van a estar al 100% en las papeletas electorales. La primera pregunta, candidatos a la presidencia de la República de Ecuador, si ustedes ven este video en Facebook o YouTube, si alguien comparte este video desde Facebook y YouTube, es la siguiente pregunta, señores candidatos y candidatas para la presidencia. ¿Para qué ustedes quieren llegar a ser presidente del Ecuador? ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿Cuál es ese propósito de llegar a la presidencia del Ecuador? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué propósito? ¿Fue un sueño? ¿Una esperanza? ¿Tenía un anhelo de llegar a la presidencia de la República? Esa es la pregunta de ustedes, candidatas y candidatos a la presidencia de la República. Si creen que llegar a la presidencia es así de fácil. Señores candidatos, aquí va otra pregunta. ¿Para qué quieren llegar a tener poder? ¿Para qué? ¿Para culpar a Correa? ¿Para culpar a los correístas? ¿Para echarle más leña en contra del correísmo? ¿De que todo lo que ha pasado es culpa de Correa? ¿O quieren el progreso del país? ¿Quieren que el país avance hacia adelante y no se quede estancado, como les digo, como lo está ahora? Esta pregunta es para cada uno de ustedes, candidatos y candidatas a la presidencia del Ecuador. La segunda pregunta es, ¿qué tan importante es el Ecuador hoy en día hacia el mundo? ¿Y qué sería Ecuador sin el mundo? O sea, sin que el mundo supiera de Ecuador y el Ecuador del mundo. ¿Qué tan importancia tiene el Ecuador al mundo? ¿Para qué el Ecuador sirve al mundo? ¿Y el mundo para qué le sirve al Ecuador? Me refiero a los países. ¿Para qué? ¿Qué representa el Ecuador a los países vecinos, a los países europeos, a los países asiáticos? ¿Qué representa el Ecuador? ¿Y esos países qué representan el Ecuador? Esa es la pregunta para ustedes. Otra pregunta es a mí, candidatas y candidatos a la presidencia del Ecuador. ¿Por qué creen que el Ecuador en los últimos años, dejando a un lado el gobierno de Rafael Correa, por qué creen que el Ecuador avanzado, aunque sea con corrupción, avanzado un poco hacia adelante? Es decir, ¿fruto de qué? Candidatos y candidatas. La segunda pregunta es, ¿creen que ustedes están preparados al 100% para gobernar el Ecuador? ¿Creen que están preparados para aguantarse las críticas y el insulto de los ecuatorianos que no estén satisfechos con lo que ustedes hacen? ¿Ustedes estarán preparados para tolerar cuando haya alguien que les critique, alguien que les diga que usted es un hijo de tal, o simplemente ustedes
llegando a la presidencia va a hacer lo que hizo el señor Lobita, pelearse con México, pelearse con aquella periodista que por solo haber cambiado el audio del himno nacional, le mando sacando, va a estarse peleando con la vicepresidenta o con el vicepresidente del Ecuador, con la asamblea, o sea, van a estarse como perros y gatos. Esa es mi pregunta para ustedes, candidatas y candidatos a la presidencia del Ecuador. La siguiente pregunta es, sobre todo a ustedes, candidatos varones, ¿ustedes creen que son verdaderamente líderes de sus partidos? O sea, ¿creen que están sirviendo al Ecuador a través de su lideresa como líder de los partidos políticos y ahora encabezándolas para las presidencias? Mi pregunta es, si ustedes son verdaderamente hombres, como quien dice, tienen los pantalones bien amarrados y no están, es decir, que no son machistas, porque hoy en día las mujeres candidatas, sobre todo del mismo partido político, han sido maltratadas, insultadas, pisoteadas y vulneradas sus derechos solo el hecho de ser mujer. Hoy en día ustedes están viendo cómo es el señor presidente con su vicepresidenta, que está allá en Israel. Por eso yo les digo, candidatos a ustedes, ¿qué relaciones van a tener con sus vicepresidentas o vicepresidentes, sobre todo con sus vicepresidentas? Otra pregunta. ¿Ustedes creen que las mujeres tienen importancia en la política? ¿Creen ustedes que las mujeres aportan en la política? ¿Creen que aportan o creen que les estorban las mujeres en la política? ¿Creen que las mujeres son capaces de pensar al futuro o creen que las mujeres son simplemente un objeto de que se utilice cuando se le da la regalada gana y luego desecharse? Esa es la pregunta para ustedes, candidatos varones. Señores candidatos, otra pregunta es, ¿por qué las mujeres deben estar encabezando proyectos políticos de gran altura? Es decir, que sean ministras, que sean doctoras, enfermeras, profesoras, amas de casa. Para ustedes, ¿para qué creen que sirven las mujeres? ¿Creen que las mujeres simplemente sirven para estar un rato en la cama y luego ya? Sobre todo ahora que se viene el ámbito político, muchas mujeres se han atacado entre sí, que unas defienden a otras y otras no defienden. Por ejemplo, en el caso de la señora vicepresidenta del Ecuador, hoy en día ha sido maltratada, ha sido insultada por el actual presidente del Ecuador, porque no quiere entregarle la presidencia. Esa es la pregunta para ustedes, candidatos y candidatos varones, candidatas y candidatos. Yo estoy aquí grabando este video desde el río Tomebamba. Esta pregunta es para ustedes, a los futuros también asambleístas de aquí de la provincia de La Suay, sobre todo de la ciudad de Cuenca. ¿Qué van a hacer si llegan a la Asamblea Nacional? ¿Qué van a hacer? ¿O ustedes también van a culpar a Correa de que se está llevando el agua del Tomebamba? Que se está llevando el agua del Tomebamba por baldes, por tanques y sobre todo en aviones.
Señores candidatos y candidatas a la asamblea de la provincia de la Azuay, que van a ser ya futuros candidatos a la asamblea, ¿qué proyectos o qué leyes harían para el beneficio de Cuenca y sobre todo qué harían para que Cuenca reciba los recursos necesarios para muchos proyectos que quiere hacer el señor? Qué vergüenza, qué bochorno, es decir, el señor alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Señores candidatos y candidatas a la asamblea por la provincia de la Azuay, ¿para qué ustedes quieren ser asambleístas? ¿Para estorbar al gobierno? ¿Para favorecer al gobierno? ¿Para ayudar al gobierno? ¿Para defender al gobierno? ¿O van a estar para defender los intereses de Cuenca, del Austro? ¿Van a estar pensando en la niñez, en la juventud, en los pobres? ¿O simplemente van a llegar para llenarse los bolsillos con la plata que les va a dar los ecuatorianos fruto de sus trabajos que van a hacer en la Asamblea Nacional? Otra pregunta, señores candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. La provincia de la Azuay, para ustedes, ¿qué es la provincia de la Azuay? ¿Qué es Cuenca para ustedes? ¿Qué importancia tiene Cuenca para ustedes? ¿Qué cosa es Cuenca para ustedes? ¿Creen que Cuenca sigue siendo la misma de antes? ¿Creen ustedes que Cuenca siga siendo el Cuenca de los 40, de los 50? ¿O creen que ha avanzado a algo Cuenca con diferentes alcaldes que ha tenido Cuenca? Señores candidatos y candidatas a la asamblea, ¿por qué Cuenca es tan importante para el Ecuador? ¿Por qué creen que Cuenca es tan importante para el Ecuador? ¿Qué beneficio tiene el Ecuador al tener Cuenca, al tener al Austro? Y además, ¿en qué aporta Cuenca, el Austro ecuatoriano, al Ecuador? ¿Será porque es una ciudad progresista? ¿Será una ciudad que es histórica? ¿Será porque es una ciudad digna de vivir? Una ciudad donde no hay mucha inseguridad, una ciudad tranquila, una ciudad bella y hermosa donde uno se puede vivir tranquilo? ¿O es una cuenca que no sirve para nada, una cuenca que estorba al Ecuador, es una cuenca que da miserias al Ecuador? ¿Qué es lo que creen ustedes que es Ecuador para Cuenca, para el Ecuador? ¿Qué creen que es Cuenca para el Ecuador? Señores candidatos a la asamblea, aquí va otra pregunta ya a los candidatos nacionales. Señores candidatos y candidatas, ¿qué importancia tienen sus provincias? Cada uno que ustedes representan a sus provincias, ¿qué importancia, en qué aportan las provincias para el Ecuador? ¿Y cómo sería el Ecuador sin esas provincias y sin esas ciudades? Señores candidatos y candidatas, ¿ustedes creen conocer al 100% a sus provincias o creen que no conocen absolutamente nada a sus provincias? Estos que ustedes que han escuchado estas preguntas es porque deben saber muy bien cómo está el Ecuador hoy en día, ya dejando a un lado el correísmo. Dejen hablar, incluidos a ustedes correístas, Simplemente les pido que dejen hablar a Rafael Correa, nada más. Otra pregunta, candidatos y candidatas a la presidencia que les voy a hacer ahorita.
¿qué, qué es lo que ustedes harían para los jóvenes? ¿Qué proyectos o qué leyes harían para que los jóvenes que no estudian o que no trabajan, qué harían ustedes para que ellos tuvieran una estabilidad económica, pudieran emprender, pudieran trabajar o estudiar? Es decir, cuando estén excluidos en la delincuencia o en alguna cosa negativa, ustedes llegando a la presidenta, candidatos o candidatas a la presidencia, ¿qué leyes o qué proyectos harían para que los jóvenes no sean tentados por las mafias, no sean tentados por los grupos terroristas que tiene el Ecuador? Otra pregunta, candidatos y candidatas a la presidencia. ¿Qué relaciones harían ustedes con los correístas, aquellos que son anticorreístas? ¿Por qué creen que los correístas no merecen llegar a la presidencia? ¿Por qué creen que los correístas ya no deberían servir al país? Es decir, ¿por qué creen que los correístas son ignorantes o son borregos o son unos hijos de tal? Aquellos que son anticorreístas. Y a ustedes, candidatos correístas de la RC5, ¿qué importancia tiene ustedes hacia ellos? ¿Creen que esos insultos que a ustedes les dan, esas críticas que tienen en contra de ustedes, les beneficia? ¿Creen que les afecta? ¿O creen que es normal de la política? Aquellos que están en contra del correísmo, y ustedes que son correístas, ¿creen que a ustedes les favorece, les hace un mal o les dañan? A aquellos que les insultan, a aquellos que les dicen que son unos racistas, yo qué sé, muchas cosas que les han dicho a lo largo de este tiempo. Candidatos y candidatas a la presidencia a la presidencia del Ecuador, mejor dicho. Ahora que el Ecuador está pasando por diversos, sobre todo el austro, está pasando por una fuerte sequía, ¿qué hidroeléctricas arreglarían o construirían nuevas hidroeléctricas? ¿O harían nuevas hidroeléctricas? ¿Harían parques eólicos? ¿O simplemente lo fácil, contratar barcazas? Señores candidatos a la presidencia, candidatas y candidatas, teniendo en cuenta de que el Ecuador no tiene una economía grande, estable, una economía tan enorme, ¿qué harían ustedes para afrontar la sequía y sobre todo la falta de energía eléctrica que puede haber a lo largo de los años? Yo lo que les diría, señores candidatos a la presidencia, es de que las hidroeléctricas que no dependan del agua, la forma de generar sería a través del aire, es decir, como lo hizo el expresidente Rafael Correa con parques eólicos, pues, con la fuerza del aire. Es decir, que construyan hidroeléctricas que sean generadas también a través de la energía solar y no solo depender de la energía que sea hecha a base de combustible, diésel o gasolina, sino también pensar que sean hidroeléctricas ecológicas, hidroeléctricas que abastezcan una mínima parte al Ecuador, a pesar en épocas de sequía. Ya cuando hay fuertes soles, debiera haber unas hidroeléctricas que generen a través de paneles solares o eólicos la energía eléctrica. Eso yo creo que debería hacerlo lo más pronto. Ya les voy a decir ahora de la seguridad.